Lección 2 para lunes 3 de abril. La venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 14 contiene los textos clave con respecto al mensaje del Señor para los últimos días para su pueblo y el mundo. El eje de todo esto es la venida de Jesús, el cumplimiento de su promesa de que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y lo verán en su venida en las nubes del cielo. Marcos 14, 62. Leamos Apocalipsis 14, que dice: Mire, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Pregunta: ¿qué título se utiliza para describir a Jesús cuando regresa a la tierra? ¿Por qué crees que Juan está usando este título para Jesús? Jesús mismo usó el término Hijo del Hombre para referirse a sí mismo 82 veces en los Evangelios. Era uno de sus títulos favoritos. Lo usó como una expresión de cariño para identificarse con nosotros. Él es un Salvador que nos entiende, padeció nuestras tentaciones y pasó por nuestras pruebas. Él es el Hijo del Hombre que regresará para llevarnos a casa. El Jesús que viene por nosotros es el mismo Jesús que vivió entre nosotros. Él está calificado para redimirnos, porque llegó a ser uno de nosotros y así, siendo uno de nosotros, enfrentó toda la furia de las tentaciones de Satanás y fue victorioso. Comentario personal. Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que entender el proceso de la salvación del pecado. Y ese es el plan de salvación, de salvarnos para ya solamente estar libres, o no solamente estar libres de la penalidad del pecado y no tener que morir nosotros por nuestro propio pecado, pero al mismo tiempo darnos la fuerza para ser victoriosos cada día sobre cada tentación y debilidad humana. Por eso Jesús vino en semejanza de nuestra naturaleza caída y débil. No vino con la naturaleza de Adán antes de pecar. ¿Qué aprendemos de los siguientes versículos bíblicos en Mateo acerca de Jesús, el Hijo del Hombre? Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y la razón por la cual tiene que juzgar nuestras obras es porque ellas van a ser un reflejo de nuestro carácter. Ese es un comentario personal. Sigue el siguiente texto, Mateo 24, 27, que dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y Mateo 25, versículos 31 y 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es una referencia de su juicio final, que concluye el juicio investigador, específicamente para los profesos cristianos. Porque no todo el que dice Señor, Señor será salvo, sino aquellos que han cooperado con Dios para reflejar su carácter y poner esfuerzo humano hacia adelante en conquistar las tentaciones
cada pecado y debilidad humana por la gracia de Dios. Eso fue comentario personal. ¿Qué aprendemos de esos textos acerca de Jesús como Hijo del Hombre? Observemos algunos elementos en estos pasajes. Número 1. Jesús, el Hijo del Hombre, viene en gloria con sus ángeles. Número 2. Separará las ovejas de los cabritos, que es un juicio, básicamente. Y número 3. El destino de las naciones y de toda la humanidad se decidirá por la eternidad. Acuérdense, comentario personal, que la Biblia no enseña una vez salvo, siempre salvo. El que es salvo inicialmente de la penalidad del pecado cuando primero llega a Cristo, que es lo que Efesios 2:8 se refiere, que es por la gracia y la fe, la cual no tenemos nada que pudimos hacer para efectuar ese rescate del poder y la cárcel de la penalidad del pecado. Pero entonces viene el proceso de prepararnos y hacernos idóneos para la vida eterna. Y es cuando el ser humano tiene su parte que hacer, su rol que jugar en este asunto, porque somos libres de albedrío. En otra palabra, Dios no nos va a cambiar sin que nosotros cooperemos con Él y le demos el permiso. Y cuando Él vea esfuerzo humano en esa dirección hacia los mandamientos de Dios y a ser victoriosos sobre aquellos pecados que siempre nos acechan, entonces Él nos da su gracia divina, combinación con el poder y esfuerzo humano para que se lleve a cabo la transformación de carácter que Él solo puede hacer y así estar listos para la eternidad. Piensa en la expresión Hijo del Hombre y lo que ésta dice de la humanidad de Cristo. Aunque era Dios, se hizo uno de nosotros, igual a nosotros, pero a diferencia de nosotros nunca pecó. Y ese es el ejemplo que Él nos dejó. El primer hombre ser humano, aún con una naturaleza ya decaída de 4,000 años de historia humana, nos dejó el ejemplo de cómo nosotros podemos seguir ese ejemplo en relación con Dios y ser victoriosos también contra Satanás y sus ataques. Se hizo uno de nosotros igual a nosotros, pero a diferencia de nosotros nunca pecó. ¿Qué esperanza asombrosa te ofrece esto en términos de, número 1, conocer el amor de Dios por nosotros y, número 2, saber que Él puede relacionarse con tus luchas y darte la victoria sobre ellas si cooperas con Él? O sea, muchos piensan que oran y oran para que Dios le dé la victoria y nunca pasa nada, se quedan igual en la misma situación, estancados en el lodo del pecado, esperando que Dios les dé la gloria y victoria, sin tener en cuenta que Dios está esperando que ellos decidan poner el esfuerzo apropiado para decirle no a la tentación y a cualquier tipo de pecado y debilidad humana. Entonces, cuando Dios ve eso, nos da el poder y la gracia para que se efectúe la victoria tal como Cristo lo dejó ejemplificado en su vida humana. Del libro En los lugares celestiales, página 361, dice: Dios dispuso que el príncipe de los sufrientes en su condición humana fuera el juez de todo el mundo, aquel que vino de las cortes celestiales para salvar o rescatar al hombre de la muerte eterna, y esa es la salvación inicial. Ese es comentario mío. Sigue la cita: aunque aquel que se sometió para ser procesado ante un tribunal terreno y que sufrió la ignominiosa muerte de la cruz, pronunciará él solo la sentencia de recompensa o castigo. Porque como humano fue el único victorioso después de Adán y nos dio el ejemplo de cómo nosotros podemos ser victoriosos. Aquel que se sometió, sigue la cita, aquí al sufrimiento y la humillación de la cruz, en él consejo de Dios tendrá la más plena compensación y ascenderá al trono reconocido por todo el universo celestial como el Rey de los santos. En el día del castigo y la recompensa final, tanto los santos como los pecadores reconocerán en aquel
que fue crucificado, al juez de todos los vivientes. Que tengan día muy bendecido y más que todo victorioso en Cristo.